Jueces, magistrados, fiscales se han vuelto nuevos protagonistas en América Latina en casos tan sonados como, por ejemplo, el que hoy llevó a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil. Mientras eso sucede en otras partes de América Latina, en México se prepara para la entrada en vigor de la reforma penal en junio próximo, la transformación más grande que ha vivido la justicia de este país en décadas. Pero la pregunta es, ¿está lista ya la reforma penal para entrar en marcha y ponerse a toda velocidad en todos los estados del país? Porque de acuerdo con la propia reforma penal, la reforma constitucional de 2008, tiene que estar lista y ponerse en marcha ahora en junio próximo. Vamos a hablar de este tema con dos especialistas. Un especialista de la organización civil, un think tank que ha hecho un estudio sobre los principales hallazgos de cómo ha avanzado y en qué punto se encuentra el estado del arte de la implementación de esta reforma. Y también vamos a hablar con un abogado litigante de la Barra Mexicana de Abogados para conocer dos puntos de vista sobre qué podemos esperar, sobre todo si esta reforma penal nos va a acercar más a una justicia pronta, eficaz, expedita, que todos estamos demandando en este país desde hace tiempo. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y regresamos aquí a nuestro foro a platicar con ellos. Y le dejo también mi Twitter, José Buendía MX, para que me mande sus comentarios. El reloj del plazo constitucional para la implementación de la reforma penal en todo el país se agota, pero su adopción en los estados ha sido desigual y en la mayoría de ellos no cumple con los estándares mínimos para su operación. La cuenta regresiva termina el próximo 18 de junio, tras el plazo de 8 años dado con la aprobación de la reforma penal, que sin embargo tardará aún años en adaptarse porque implica una transformación profunda hacia un nuevo modelo penal de juicios orales y abiertos. Uno de los puntos más importantes para la operación de todo el sistema en el país es la unificación de criterios y homologación de prácticas. El paso más importante ha sido la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunque organizaciones civiles han advertido que algunas de las leyes que acompañan la reforma tienen disposiciones contrarias a su espíritu y funcionamiento, a la vez que estiman que se necesitarían 11 años para alcanzar un nivel óptimo para que el nuevo sistema de justicia opere de manera eficaz. La reforma penal implicó una multimillonaria inversión de recursos financieros de los que no hay información clara sobre cómo ni en qué han sido gastados, tanto a nivel nacional como en las entidades. El Congreso asignó 5.235.718.382 pesos para ello entre 2010 y 2016. ¿Qué se necesita para que la reforma penal opere correctamente? ¿Estamos o no más cerca de un sistema de justicia penal eficaz, eficiente y que asegure el respeto de los derechos humanos de los imputados y las víctimas? Posiciones. 1. De acuerdo con un estudio de CIDAC sobre la reforma, no se han diseñado políticas públicas claras y de coordinación institucional para su implementación, y ello obstaculizará la operación a partir de junio entrante. Agrega que las acciones para la implementación se llevaron a cabo de manera descoordinada y heterogénea. 2. La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó la miscelánea penal, un conjunto de 10 modificaciones a diversos ordenamientos para armonizarlos al marco normativo del nuevo sistema de justicia penal. 3. La organización Renace y otras civiles han exigido cambios a la miscelánea penal y a la ley de ejecuciones que son imprescindibles realizar por ser contrarios a los principios del sistema acusatorio y la propia Constitución. 4. El presidente de la comisión, el priista Álvaro Ibarra, expresó que los cambios introducidos pretenden contar con instrumentos legales más claros y eficaces para que los ciudadanos tengan acceso a una mejor justicia, más expedita y transparente. Arrancamos con opiniones encontradas, como le decía al arrancar el programa. Jueces, fiscales, ministerios públicos se han vuelto protagonistas en América Latina y en México estamos en vísperas de que se agote el plazo para la implementación en todo el país de la reforma penal. ¿Dónde andamos? CIDAC, una organización, un think tank, un grupo de especialistas, hizo por segunda vez ya, ahorita me corregirán si no, un estudio sobre cómo va la implementación, los principales hallazgos de qué tanto se retrasa, avanza y dónde están, digamos, los principales obstáculos. Y le invitamos a Mireya Moreno para que nos cuente
un poco qué es lo que ellos han encontrado de esta, que es sin duda la mayor transformación de la justicia mexicana en muchísimas décadas. Y para contrastar el punto de vista desde la práctica, desde el oficio, desde el litigante, está también con nosotros Frank Osorio de la Barra Mexicana de Abogados. Frank. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. No, gracias a los dos y arranco contigo. ¿Cómo estás, Mireya? ¿Qué traes? Muy bien, muchas gracias. Pues, sí, es segunda vez que hacen este estudio, ¿verdad? Es la tercera vez. Tercera. Pero en este último estudio se concentró la información de los últimos 8 años. Es decir, se hizo un análisis de la información desde que se inició la implementación. Ok, pudiste contrastar. Pudimos exactamente contrastar desde los procesos de implementación que iniciaron de manera muy temprana, incluso anterior a la reforma, hasta todos los que se han dado. El panorama que tenemos ahorita es que en todo el país se está operando de manera parcial, todo el territorio, a nivel estatal. ¿Qué significa parcial? ¿Cuántos estados? Todo el país, cada estado puede estar operando ya sea por algún distrito o por delitos. O sea, traes 31, Distrito Federal. Ya se encuentran. Ya no existe. No, Ciudad de México. Ciudad de México, perdón. Sí, se encuentran ya operando. Solo de estos, 12 en este momento se encuentran operando a nivel total, es decir, en todo el territorio, y 24 a nivel federal. Esto es un buen panorama porque pareciera que estamos todavía en tiempo a los 37 días. Sin embargo, del análisis que se hizo, nos dimos cuenta que por más que se llevaron a cabo esfuerzos aislados y casos de éxito, también encontramos determinados riesgos o desafíos que si no se afrontan de manera precisa, pueden poner en riesgo la legitimidad del sistema y hasta su propia sustentabilidad en el tiempo, de una manera que respete los derechos humanos. Uno de estos riesgos que encontramos, que los dividimos en dos, riesgos sistémicos y riesgos institucionales. Los riesgos sistémicos son aquellos que afectan a todas las instituciones. Por ejemplo, esta ausencia de homologación en los criterios de interpretación y también ciertas ausencias normativas. También ausencias de protocolos homologados, manuales de operación y los criterios de los jueces sobre las determinadas normas, o las tesis o los criterios de interpretación que existen de los jueces son sobre códigos estatales con el sistema acusatorio y no sobre el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el que deberá de estar aplicando para junio de 2016. Pero espérame, eso no se lo puedes exigir en este momento a la reforma porque, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la miscelánea penal acaba de ser votada, si quieren ahorita la discutimos, pero acaba de ser votado en la Cámara de Diputados, y la nueva ley de ejecución de sentencias también acaba de ser votada. Es decir, no puedes pedir, hasta donde yo veo, que interpreten sobre códigos que no existen, pero corrígeme tú. Sí, la realidad es que de un estado a otro, inclusive que compartan frontera, el criterio de jueces o inclusive de fiscales cambia rotundamente dependiendo de la formación que tienen. La licenciada Mireya de verdad hace un comentario muy acertado, sobre todo en capacitación. La capacitación nunca ha sido homogénea y me atrevo a decir que solo algunos estados lo hicieron de manera sistemática y correcta, que eso ha generado desde luego unos mejores resultados, aunque no los más óptimos, pero mejores, que otros estados donde el Poder Judicial se capacita en algún lado de manera particular, la Procuraduría con algunos otros capacitadores y los defensores públicos y privados, cada quien. Pero mi pregunta es, ¿el problema es de leyes o de capacitación? Es de ambos. Ok. Y yo creo que hay que poner eso sobre la mesa. Sí, totalmente. El Código Nacional se aprobó apenas en marzo de 2014 y esto ha acelerado los procesos de implementación en los estados. En cuanto a ritmos de implementación, una vez que se aprueba el Código Nacional, como que muchos estados empiezan a ver luz verde y dicen, ya no tengo que sacar mi propio código, y empieza a fluir. Pero también es un problema de capacitación. Con datos de septiembre de 2015 teníamos que faltaban por capacitar a 271,000 operadores. ¿Esto qué quiere decir? Que faltaba por capacitar el 83% de los operadores en el sistema de justicia. Estamos hablando de que jueces, sobre todo MPs. Si bien estos números decían que ministerios públicos, señalaban que ministerios públicos y jueces ya se encontraban en un 100% capacitados, sí estos porcentajes amplios serán en nivel facilitadores, asesores jurídicos de víctimas y policías preventivos. Pero más allá de los números que vamos, sí nos dicen algo. Creo que lo que ha sucedido es que no ha habido una planeación integral de la capacitación
y existen asimetrías institucionales. ¿A quién me refiero con esto? Que hay estados en donde jueces tienen una mejor capacitación que defensorías o que ministerios públicos o que policías. Okay. Y como no existe una planeación de capacitación, entonces se dan cursos aislados. Y hay mucha inversión en recursos de capacitación, pero como no se da de manera programática, entonces no se tiene claro si está sirviendo para el desarrollo de competencias y de habilidades que requieren los operadores para este nuevo sistema. Porque no solo es aprenderse nuevas reglas jurídicas. Y Frank no me dejará mentir. Nos podemos saber perfecto las reglas del código y las reglas procesales, pero de ahí a que sepamos cómo operan y cómo se opera bajo la lógica del nuevo sistema, hay una gran distancia. ¿Qué estás encontrando tú en la práctica? Porque en efecto es una transformación de la forma de impartir justicia tremenda, ir de un sistema, digamos, formalista, cerrado, opaco, a uno abierto, oral, adversarial, donde pues, a ver, el papel fundamental va a ser pues, de policías y ministerios públicos que sean capaces de integrar una investigación sin obtener declaraciones por tortura, sin construir chivos expiatorios, capaces de investigar y conseguir pruebas suficientes para poder llevarlas ante el juez y ahí defenderla. ¿Qué encuentras tú en la práctica? Lo que hemos encontrado en la práctica, y esto lo hemos platicado desde luego en la barra mexicana Colegio de Abogados, porque esto nos importa muchísimo, nosotros desde luego impulsamos la legalidad, es que uno de los grandes errores tanto a nivel federal como a nivel local es que se capacitan a los jueces que pues tienen una gran experiencia en el sistema anterior, en el sistema mixto. Sin embargo, cuando son trasladados al sistema acusatorio, me parece que siguen resolviendo bajo esquemas del sistema mixto, dejando de lado los principios y desde luego el objeto fundamental del sistema, que en la gran medida es tratar de resolver los asuntos. Desde luego la mayoría tendrán que ser pues resolverse a través de medios alternativos de solución de controversias, un 70-80%, y el resto tendría que ir a juicio porque no hay otra forma de resolverlo. En este asunto hay muchos estados que han colapsado su sistema judicial por tratar de llevar todos los asuntos a resolverlos en juicio oral. El caso muy particular de Chihuahua, Mireya debe tener datos desde luego, donde en una temporada, digamos, la institución acusadora decidió pues no generar estas posibilidades de arreglarse de alguna otra manera y todo lo lleva a juicio oral, digamos, y pues se colapsa la institución que tiene que atender el juicio. Es decir, a ver, ustedes piensan después de tres evaluaciones consecutivas para poder llevarlas ante el juez y ahí defenderla. ¿Qué encuentras tú en la práctica? Lo que hemos encontrado en la práctica, y esto lo hemos platicado desde luego en la barra mexicana Colegio de Abogados, porque esto nos importa muchísimo, nosotros desde luego impulsamos la legalidad, es que uno de los grandes errores tanto a nivel federal como a nivel local es que se capacitan a los jueces que pues tienen una gran experiencia en el sistema anterior, en el sistema mixto. Sin embargo, cuando son trasladados al sistema acusatorio, me parece que siguen resolviendo bajo esquemas del sistema mixto, dejando de lado los principios y desde luego el objeto fundamental del sistema, que en la gran medida es tratar de resolver los asuntos. Desde luego la mayoría tendrán que ser pues resolverse a través de medios alternativos de solución de controversias, un 70-80%, y el resto tendría que ir a juicio porque no hay otra forma de resolverlo. En este asunto hay muchos estados que han colapsado su sistema judicial por tratar de llevar todos los asuntos a resolverlos en juicio oral. El caso muy particular de Chihuahua, Mireya debe tener datos desde luego, donde en una temporada, digamos, la institución acusadora decidió pues no generar estas posibilidades de arreglarse de alguna otra manera y todo lo lleva a juicio oral, digamos, y pues se colapsa la institución que tiene que atender el juicio. Es decir, a ver, ustedes piensan después de tres evaluaciones consecutivas que el plazo de 8 años, en efecto que en otros países a lo mejor ha tardado más o se ha hecho de una manera más gradual, el plazo de 8 años era ilusorio o ha habido problemas, digamos, abiertamente de planeación y aplicación de políticas más coherentes? ¿Dónde está el problema? ¿O nos metimos a camisa de 11 varas? El problema fue que sí, los 11 años eran un tiempo justo pero suficiente. Si se hubiera tomado como una política pública integral y de esta manera se hubieran ejecutado las acciones. El problema es que también hubo falta de voluntad política en muchos estados. El cambio de gobierno también, las propias asimetrías institucionales, la falta de planeación para la aplicación de los recursos.
Todos estos puntos nosotros los identificamos y nos damos cuenta que ha sido lo que más ha afectado en los procesos de implementación. Por ejemplo, otro de las capacidades necesarias de las instituciones para operar, no solo es la capacitación, no solo son las leyes, también hablamos de la capacitación, ¿no? Normatividad, capacitación, podemos hablar también de la gestión, una reorganización institucional y nuevos modelos de gestión dentro de las instituciones. Lo que hablabas, por ejemplo, de que los ministerios públicos pudieran canalizar los asuntos para que fueran resueltos por salidas alternas. Pues por esto se prevé que se tengan unidades de atención temprana, ¿no? Se prevén estos nuevos modelos de gestión para que estas unidades de atención temprana, que sean el primer contacto, puedan canalizar los asuntos dependiendo del tipo de asunto que sea, ya sea áreas de justicia alternativa, a las mesas, a los ministerios públicos investigadores. O sea, digamos que son parte de los déficits de transformaciones institucionales que ustedes están identificando. Ahora, hay una pregunta que me parece central y es por donde me gustaría meterme y contrastar sus puntos de vista, y es si lo que vamos a vivir a partir de junio, porque esa fecha no tiene vuelta de hoja, tiene que entrar en vigor la reforma, nos acerca a una de las mayores demandas que hay en este país, de tener una justicia más pronta, más eficaz, más expedita, que sea capaz de cuidar y velar mejor por los derechos de las víctimas y por sus derechos humanos. Yo tendría que compartirles un par de experiencias, pero señalar que uno de los pasos de los que nunca nos debemos de olvidar es que la reforma tiene que ser socializada todos los días. Porque ¿qué se está entendiendo por esto de socializar? ¿Qué hay que socializar y cómo? Y tú decías todos los días. Si lo que te estás refiriendo es que tienes que generar, digamos, un cambio, digamos, una transformación profunda que implique, pues, no solamente capacitación, como reclamaba Mireya, sino un relevo generacional de jueces, fiscales, MPs. ¿Dónde está, digamos, el nudo? El tema de la socialización es un tema que se planteó desde el inicio como una parte fundamental para efecto de que se conociera los alcances de esta reforma en este plazo de 8 años que se dio cuando se emitió la reforma. Sin embargo, donde creo que quedamos a deber es justo en ese punto. A la ciudadanía no se le explicó, el más importante, había que explicarle a la ciudadanía qué es lo que iba a ocurrir para que entendiera los cambios que iba a padecer cuando fuera al Ministerio Público. Uno de los grandes ejemplos que ocurren a diario es que cuando se detiene a una persona por un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa, como puede ser un robo simple, algunos daños, etcétera, anteriormente pues cabía la posibilidad, o la gente tenía la idea y por lo menos se consolaba de que el sujeto iba a estar ahí 2 o 3 días detenido, 5 hasta que depositara fianza, etcétera. Y ahora cuando ocurren este tipo de cosas, y por ser desde luego una de las reglas del sistema que solo habrá prisión cuando sea justificada u oficiosa, la gente no entiende, pero es que ¿cómo se va? O sea, este sistema está peor, solo genera más impunidad. Y eso entonces pues es simplemente una barrera para que esto pueda funcionar. Máxime que no solo habría que socializar a la sociedad propiamente dicha, sino también los operadores que nos dedicamos a esto, primero debimos entender como civiles qué es lo que iba a ocurrir en nuestro país. Y entonces participar como profesionistas en la implementación con nuestro granito de arena, poniéndonos a estudiar, entender cuáles son las instituciones que ahora se deben de proteger y cómo es que la víctima tiene ahora un papel muy fundamental con su asesor, etcétera. Eso no lo hicimos como se debiera y ahora hay resultados que Mireya nos pone acá en números fríos que son catastróficos por esa falta de diseño institucional, tanto de la socialización como de la capacitación y la implementación propiamente dicha. Ahora eso me preocupa y ustedes lo destacan en su estudio. Se ha invertido de 2010 a ahora más de 5,000 millones en la reforma penal. ¿En qué se han puesto? Bueno, son 3,500 a través del subsidio de CETEC y 5,000 millones que es a través del Fondo de Banobras, que se ha dividido a diferentes proyectos. Creo que ha habido una gran... pero a socialización, o sea, de estas cantidades, ¿cómo podrías saber cuánto se dijo? Pues digo, a que los ciudadanos conocieran sus derechos y obligaciones, sí. Así de sencillo. Creo que lo más triste sobre esto no es cuánto se ha invertido, sino los efectos que han tenido y que no se ha tenido una planeación de cómo hacerlo. Justamente lo que mencionaba Franca ahorita, de la importancia de que los operadores pues tuvieran esta súper conciencia de lo que estaba sucediendo. No esto es lo que hablábamos al principio de la reforma, de cambiar el chip, cambiar la mentalidad, entender esta nueva lógica y capacitaciones constantes, sistemáticas, se solucionaría con el servicio profesional de carrera, que está en ley,
pero desafortunadamente no se aplica. Los que probablemente lo podrían estar aplicando o mayor aplicación tienen son poderes judiciales, claro, tanto federal como estatales. Pero hace falta ese servicio profesional, porque ¿qué sucede? No importa el dinero que se invierta mientras se invierta bien. Lo que nos interesa de ahora para adelante es que el dinero se invierta bien. Si tienes un servicio profesional de carrera, es decir, ingresos, selecciones, ingresos, permanencia, ascensos y capacitación, profesionalización, todo dentro de un servicio para los propios ascensos, entonces todo el dinero que vas a estar invirtiendo va a ser bien invertido, porque no va a depender ni de los cambios que haya del titular del área. ¿Tienes, por ejemplo, identificado dónde se usó el dinero ahora? Sí se tiene esas identificaciones de las distribuciones de recursos. ¿O de manera ineficiente? No estoy hablando de corrupción, estoy hablando de no haber maximizado digamos, o acompañado de una política pública clara. Fue lo que sucedió. Se utilizó de manera aislada. Hubo grandes cantidades de infraestructura, tecnologías de la información, pero a la que menos, por ejemplo, se le invirtió fue evaluación y fue seguimiento y fue planeación. ¿Cómo vas a saber a quién le vas a invertir si al rubro o al eje que menos le has invertido es evaluación? ¿Dónde? La planeación. Ahí yo quisiera hacer un comentario. ¿Qué has visto de los recursos claro, en la práctica? Es justo lo que les iba a decir. Por ejemplo, el estado de Oaxaca, que comenzó a operar con el sistema acusatorio previo, inclusive a la reforma, nos ha dado, digamos, una gran lección de que con poco dinero se puede implementar el sistema. La infraestructura que tiene Oaxaca no es de primer mundo, no es muy cara como en otros estados, que las salas son impresionantes, pero el sistema en Oaxaca opera de tal manera que la ciudadanía puede sentir esta confianza, tal vez no total, porque es complicado llegar a ese punto, pero esta confianza en que lo que va a ocurrir en la sala va a tener desde luego una repercusión en sus vidas, como una reparación del daño, una pena justa, etcétera. Pero hay otros estados donde la infraestructura es tal que pareciera que en verdad vas a obtener pues una justicia de ese nivel, como se ve la sala. O sea, que se nos ha ido un poco los recursos en eso, en la hay gente que ha gastado, creo, y hay estados que han gastado, que ha sido muy caro, claro. Y no hay que olvidarlo, digo, tampoco nos vamos a asustar sobre este tema, pero hay, en el tema de los dineros, y no solo en esta reforma, sino en cualquier otra, el tema de los dineros siempre, pues a todo mundo le genera un tanto de, bueno, es demasiado dinero, hay, desde luego, flujo de cantidades, etcétera, y de pronto el micrófono que costaba 5 pesos, pues lo vendieron en 25, y entonces es donde viene todo este tema de por qué el dinero se ha gastado de esa manera, cuando ese dinero tal vez se pudo haber aplicado para estas herramientas de evaluación, para saber si vamos bien o vamos mal, y entonces tener una capacitación sistemática de los operadores. Yo la verdad es que a lo largo de la República, donde hemos litigado con mis compañeros de la barra, el tema de evaluar cada estado es difícil porque faltan estas herramientas, pero además pues nosotros lo evaluamos desde el punto de vista de los criterios que se aplican, de la práctica, si son encontrados o no con la Suprema Corte, si son encontrados o no con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si conocen ciertos criterios de la Corte Europea que son aplicables también para el sistema, y ahí es donde te percatas, bueno, aquí la capacitación estuvo deficiente, porque si hacemos un argumento de esa talla y no lo saben contestar, pues estamos entonces en un problema. ¿Y eso qué genera? Pues entonces que haya sentencias injustas, que haya impunidad, etcétera. O sea, ¿no? justo lejos del objetivo de lograr un mejor y mayor acceso a la justicia. Estamos hablando de la reforma penal, una de cuyas partes, por supuesto, las nuevas leyes, bueno, las leyes, algunas como la miscelánea penal que ya se aprobó en diputados, se está analizando en senadores, o la ley de ejecución de sentencias, ambas, pero sobre todo la primera ha tenido Mireya Moreno de SIDAC una fuerte crítica de las organizaciones de la sociedad civil, y es una pieza fundamental para la implementación de la reforma. ¿Qué está pasando ahí? Sinceramente, no lo entendemos. No entendemos cómo ha salido de esa manera. Y va a ser muy preciso. Están tratando de modificar, como lo mencionaba Frank, un código que apenas se está empezando a operar, pero sobre todo las modificaciones es que nos acercan mucho más a los que nos estábamos tratando de alejar, ¿no? Lo decía hoy bien Laidan. Nos alejamos de la víctima y nos acercamos a los fiscales. ¿Puede decirse sí, así? No, nos alejamos de víctima y de imputados y nos acercamos un poco más a solapar la mala investigación. Y así lo dijo, retomo las palabras de Laida Negrete porque me parecieron muy acertadas. Por ejemplo, tiene cuestiones como que dentro de uno de los artículos faculta que el ente aprensor, el policía que detenga a una persona en flagrancia, pueda realizar diligencias urgentes antes de que sea puesto a disposición ante una autoridad. ¿Qué están autorizando con esto? Están autorizando la paseadita.
Ya existe un criterio jurisdiccional que le da interpretación al inmediatamente. O sea, pero a ver, ¿tú crees que les esté generando, digamos, a los partidos, a la clase política, al Poder Judicial, temor, lo que se les puede venir por la incapacidad de los propios fiscales y en ese sentido la necesidad de reforzar la capacidad, o como tú decías, encubrir a las malas investigaciones? Los resultados de esta reforma es simplemente el reflejo de cómo es que las fiscalías en general, los ministerios públicos no han logrado capacitarse lo suficiente para que con las herramientas que da el código logres tu cometido. Ante eso, y como es el poder del Estado, bueno, como no lo puedes hacer, te vamos a dar una ayudada y bueno, vamos a hacer este procedimiento legislativo. Pero hay quien se mete, el Poder Judicial, el cabildeo del Poder Judicial. Yo tendré que decir que todos participan, o sea, el ente gubernamental, todo el poder del gobierno está manifiesto en este tipo de cosas porque la sociedad civil estamos en contra. Es natural que nosotros, por ejemplo, con un grupo de investigadores propusimos ciertas reformas a este código para mejorar su operatividad y bueno, esas desde luego nadie las tocó, nadie las consideró, pero sí ahora reformas específicas en artículos que le dan un poder total, pero sobre todo que nos acercan, como dice Mireya, al lado más feo, que es al lado de la represión, de que el Estado se hace lo que el Estado dice, y me parece que no es lo que la sociedad esperaba de la reforma, que valga decirlo, todavía ni siquiera el 100% del país está operando. Es decir, estamos reformando el código que todavía ni siquiera la totalidad del país comienza a operar, o bueno, pretenden reformarlo, y ahí es donde nosotros tenemos que levantar la voz. Si puedo hacer una síntesis rápida, una aplicación desigual, heterogénea, capacitación bastante también desigual. ¿Cuál es, de acuerdo con las mediciones y con los estudios que ustedes han hecho, Mireya, lo que habría que hacer hacia adelante? Nosotros planteamos de estos riesgos que hemos estado platicando en la mesa una estrategia a 11 años. Una estrategia a 11 años aproximadamente para consolidar el sistema. ¿A qué me refiero con 11 años, o sea, estás hablando de 3 más de los que llevamos. No, estoy hablando de 11 años más a partir de ahora. Por eso. Sí. Exactamente, por eso. 3 más. Pero sí lo planteamos en una estrategia nacional en 3 ámbitos. Un ámbito sectorial, que sea una instancia nacional. Entendemos la soberanía de los estados, pero una instancia nacional que esté compuesta tanto por representantes técnicos de entidades federativas, no políticas. Lo importante es que sea un ente técnico de toma de decisiones para alineamientos mínimos y que establezca la manera de evaluar y de seguir. Porque creo que esto es algo que es importante poner sobre la mesa. Si no nos evaluamos, no vamos a mejorar. Y sociedad civil y en SIDAC estamos convencidos que la mejor manera para mejorar el proceso es que estemos... O sea, hay que seguirlo supervisando, lo que está diciendo. Exactamente. Después un ámbito institucional, que será el que ya cada institución en cada entidad federativa estará aplicando estos lineamientos mínimos y dando esta evaluación. Y por último, un ámbito muy importante, el ámbito ciudadano. El ámbito ciudadano porque, ¿qué es lo que nos interesa? Que los ciudadanos, todos nosotros, tengamos un mejor sistema de impartición y procuración de justicia. Y para esto necesitamos mejorar también la percepción que tienen los ciudadanos del sistema de justicia. Que está por los suelos. Por los suelos. Por eso esta cifra negra que nos habla de impunidad, porque muchas veces no denuncian porque no hay confianza en las autoridades. Una de las grandes promesas de esta reforma era que al ser más transparente, las autoridades iban a poder reposicionarse frente a los ciudadanos. Y creo que es posible si nos preocupamos y de verdad nos tomamos en serio políticas públicas integrales, ejecutarlas y no quitar el dedo de renglón. Continuar con esta evaluación, con este seguimiento para que realmente se consolide el sistema y alejarnos de este tipo de reformas que lo único que hacen es poner en riesgo el respeto a los derechos humanos. Conclusión de lo que se lleva consolidado hasta ahora, más o menos, ¿qué calificación le pondrías del 1 al 10? Creo que podríamos estar en un 6. ¿Tú? No, ni de panzazo, yo le pondría 4. Quiero cerrar poniendo estamos reprobados. Sí, reprobados, completamente. Duro. ¿Y por qué reprobados? El día de ayer recibimos una sentencia condenatoria por un defendido por el delito de violación. No había evidencia, no había peritajes, no había evidencia física, solamente una persona que narraba los hechos, que había escuchado porque se los dijo la víctima no quiso declarar, es un testimonio de oídas y el tribunal decidió que debía ser condenado. La gente que estaba presenciando el juicio salió molesta y decepcionada de fue un juicio oral en donde tuvimos 2 días enteros de desahogo de evidencia y no había nada que señalara en verdad. Bueno, la víctima no tenía lesiones de violación y aún así lo condenaron. Entonces la gente salió muy decepcionada y asustada porque dijeron,
cualquiera de nosotros puede ser investigado, se le puede inventar un delito y entonces condenado. Digo, la historia, el análisis, ustedes lo tendrán en casa, me parece que no es lo que la reforma trata de hacer y pues todos tenemos que seguir participando. 11 años, decía el estudio de CIDAC. ¿Cuánto crees tú que tome, digamos, hacer? No, yo creo que para usar tus términos, una socialización que le permita un adecuado funcionamiento, un yo correcto creo funcionamiento. que si tenemos estas tentativas de reformar el código para ser regresivos, necesitamos 40 años. No podemos. Bueno, pues ahí lo tiene, ahí lo tiene. Este es de esos temas que hay que seguir empujando fuerte. Por lo pronto, ahí está en el Senado y tendrá que entrar dentro de un periodo extraordinario que están anunciando que se convocará, aunque no dicen cuándo, como el son de la negra. No Mireya, y sabemos es aprobar la miscelánea penal, aunque con los señalamientos y los cuestionamientos que ya tiene Mireya. Mireya Moreno, muchas gracias de CIDAC. Un placer haberte tenido aquí. Muchas gracias por la Y invitación. Franco Osorio, Gracias por la abogado invitación. litigante de la Barra Mexicana de Abogados. Gracias a ambos por haber estado con nosotros, pero sobre todo usted. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.